Ok, sí, mis amigos, muy buenas noches para todos ustedes. Hoy estamos en este programa que se llama Personas y Personajes. Las 100 personas más influyentes de la historia del municipio de Pelaya. Hoy tenemos una invitada especial, una persona que trabajó fuerte por la educación en sus comienzos en el municipio de Pelaya. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenidos. Ella es nuestra invitada especial en esta noche. Vamos a ver de qué se trata. ¿Nos recuerda su nombre, señora? Mi nombre es Benita Isabel Esquivel Echeverría, pero me dicen Tica. Le dicen Tica, o sea... Porque mi abuela también se llamaba Benita y entonces las niñas en el colegio me tomaban el pelo. A mí me decían Benitica porque mi abuela se llamaba Benita y entonces las niñas del colegio me decían Benitica, me tomaban el pelo. Entonces yo le decía, o me dicen Tica o me dicen Benita, pero eso de Benitica ya, entonces quedó Tica y así me conoce. Bueno, importante saber eso, lo de su apodo, porque todo el mundo en Pelaya la conocía o la conoce como la señora Tica. La persona que cose, la persona que ayuda mucho a las damas en su aspecto de corte de pelo. Pero vamos a preguntarle a la señora Benita Isabel en qué año llegó a Pelaya. ¿Usted recuerda en qué año llegó a Pelaya? Sí, yo llegué a Pelaya en el año 1969. Cuando usted llegó, ¿había en Pelaya algún colegio que estuviese funcionando? Estaba el colegio público de varones y de niñas, el público del municipio. Luego llegó este señor, que Dios lo tenga en paz, José María Torte Soriano, a Pelaya, por medio de la señora Paulina Iriarte, empezaron a construir un jardín infantil ahí en Pelaya. Él llegó en el año de 1968, 69, llegó a Pelaya. Y de una comenzó a construir un colegio. Comenzó ya doña Paulina Iriarte, habían empezado a construir el jardín, la parte de adelante, los salones de adelante. Para preescolar, que era lo que había. Salón blanco, salón amarillo, salón azul, salón rojo, que era preescolar hoy en día. Ya luego, después de eso, ya se empezó a fundamentar la primaria. Fue una gran figura de los mismos niños que venían de preescolar hacia su primaria ahí en el jardín hasta que llegamos a quinto. Fue una gran obra ese jardín infantil porque fue un avance en la educación muchísimo, mucho. ¿Y cuál recuerda que fue su papel activo en la fundación de ese colegio? ¿Usted en qué actividad contribuyó? ¿Cómo recuerda que fue su papel activo? Bueno, resulta que en Pelaya no había agua. Había agua donde una señora Paulina Mejía. Había un pozo donde se lindaba un aparato, un tanque, y uno con una maniqueta lo sacaba, lo echaba en una vasija, se lo ponía en la cabeza y eso lo llevábamos allá al jardín para llenarle un tanque allá para que se bañara Torte y Belia y Sonia, que eran los que estaban ahí. Ya después se fue fundamentando más. Pero así comenzó el jardín. Llevábamos agua a Juanita Santiago, que es Juanita Ramírez, Olivia Rueda, la mujer de Ariel Jaime y yo. Y no recuerdo quién más también. Nos poníamos los peroles en la cabeza y llevábamos agua allá y llenábamos un tanque en el baño y ahí para que ellos se bañaran, porque no había ni esperanza de agua en Pelaya. Bueno, yo recuerdo que usted también hizo parte de la junta directiva del jardín. En ese tiempo, ¿quiénes más hacen parte de esa junta directiva? Sí, en ese entonces yo fui, en un tiempo fui secretaria de la junta directiva, no del jardín, de la junta directiva. Y después otra vez fui vicepresidente.
siempre colaboré en eso. Y de las personas que recuerdan que sean parte de esa junta, ¿quiénes recuerda usted? Sí, estaba Ana y Jaime, estaba la señora, la morena, ¿cómo se llama? La que vivía junto de la casa de Moisés. La mamá de... Bueno, eso es lo que recuerdo. Juanita Oliva Rueda. Oliva Rueda. El señor Gabriel López. El señor Gabriel López, que era el que animaba con la guitarrita que él tenía. Siempre que había un evento, él participaba. Y sí, muy bonito en ese entonces, todo se apreciaba porque como no había en cualquier parte, entonces seguro que teníamos que apreciar lo que nunca habíamos visto. Y entre todos los personajes que usted recuerda a Torti. ¿Usted nos puede describir cómo era Torti en su forma de ser? Torti era una persona súper oficial. Era una persona que, aunque la otra persona no quisiera, se introducía en él por su conocimiento, por todo. Todo era una persona, no por exaltarlo ni nada, sino que para mí, yo puedo decir que fue una persona, mejor dicho, Muy especial. súper especial. Porque figúrese cuando uno pensaba que un niño de 3 años podía llevarlo al jardín. ¿Dónde se había visto eso? Jamás. Había la escuela primaria, que era de primero de primaria a 5, pero preescolar ni nos imaginamos. ¿Y para qué? Fue espectacular. Otros docentes que usted recuerde de esa época, de ese jardín que usted ayudó a formar, ese jardín que usted ayudó a iniciar en Pelayo. Estaba Isolina Machuca, que Torti la mandó a Bogotá con doña Paulina a hacer curso de preescolar. Hubo una profesora Isbelia, que era de por allá de donde llegó Torti, muy buena gente, muy buena profesora. Estaba la profesora Sonia, estaba Hilda Colmenares, que fue profesora mía en un tiempo. Hermana Garavito. Inés y Gloria. Gloria, exacto, fueron también profesores. Bueno, entonces de todos esos personajes, de toda esa amalgama de personas que ayudaron a Torti, ¿qué otras personas recuerdan a usted? Por ejemplo, no sé si de pronto usted recordará al señor Adolfo Estrada u otras personas que de pronto ayudaron. Seguro que el señor Adolfo Estrada fue base primordial para el jardín. Fue el apoyo de Torti. Un señor, mejor dicho, que no hay cómo calificarlo de lo alto que lo tengo, porque fue un señor que hizo mucho por el jardín. Tengo entendido que él prestaba su carro tanque. Para traer el El agua de la quebrada. de la quebrada para el jardín, para llenar los tanques del jardín, Para que pudiera haber clases. para que pudiera haber clases. Y recuerda, usted me dijo alguna vez que el señor Emilio Contreras, ¿sí? Emilio Contreras, allá se hicieron los bloques, los primeros bloques para hacer el colegio, porque él tenía una maquinita para hacer bloques. Ajá, exacto. Algo importante, usted la recuerda mucho cuando usted trabajó en el comedor escolar. Es una etapa en la cual usted le sirvió al municipio de Pelaya. En ese tiempo usted era la persona encargada de administrar ese comedor escolar. ¿Me puede contar un poquito sobre eso? Sí, yo trabajé en el comedor escolar que lo mantenía Bienestar Familiar. Y yo era la económica, la que llevaba cuentas, la que procuraba por la comida. Tenía una señora Isabel, que era la señora que se encargaba de la cocina. Chava. Chava, le decíamos Chava. Yo también colaboraba en eso, pero ella era la que más. Le recuerdo, la señora Chava es la mamá de Fernando Olger, Benjumea, de Eder Benjumea, de Mirce. La señora Chava, ella también prestó sus servicios a la comunidad
muchos años a través de ese comedor escolar. A mí me destituyeron por cuestiones de política, que puedo decirlo con toda boca porque no estoy inventando, pero por política me destituyeron de bienestar familiar, porque bienestar familiar nunca tuvo quejas de mí, jamás. Pero en ese entonces todo venía por política. El nombramiento de uno venía por política. Bueno, muchas personas recuerdan que ustedes daban allí en ese comedor escolar unas fritas de bienestarina y una mazamorra que daban Mazamorra. de bienestarina. Una talvina, decía. Una talvina. Yo creo que de pronto por ahí pasaron muchos estudiantes como William Castro Falla, que aquel día me dijo, recuerda que nosotros allá íbamos a tomar la bienestarina. Y él llegaba y se me paraba en la puerta. William Castro. Sí. Ay, tan yo estaba pequeñito. Él se paraba en la puerta, tal vez no tenía un peso, no 100 pesos, un peso para pagar el almuerzo. Yo lo veía que él se paraba ahí en la puerta con su bolsita de libros así y me daba como, yo dije, este peladito tiene hambre, pero tal vez no tenía el tiempo. Yo decía, venga niño, venga, con. Y yo le decía, ya, va, ¿qué ponle al niño? Y le dábamos a William Castro. Que yo creo que él debe acordarse. Bueno, son tantas cosas, tantas buenas obras que pueden hacer a través de la vida y que uno a veces no recuerda quién, pero los niños sí recuerdan. Sí, yo creo que él tiene que acordarse. Su activismo en Pelaya, usted se dedicaba a hacer labores de costura, ¿verdad? Sí, yo me dediqué a coser y a arreglar pelo, a alisar pelo, a poner rulos, a maquillar, mejor dicho. Bueno. Había un matrimonio, a mí me gustaba, yo arreglaba la fiesta, lo que se debía poner de adorno. Había un cumpleaños, un quinceañero, así pasé yo mucho tiempo en Pelaya. Bueno, yo recuerdo que así con sus actividades, con su trabajo, usted pudo levantar 4 preciosos hijos, a los cuales pues los puse a estudiar y pues es una de las bases para que ellos hoy pues tengan un buen desarrollo en su vida cotidiana. Entonces su trabajo pues bastante meritorio, bastante grande. Es digno de resaltar su trabajo en el jardín como una persona que coadyuvó el proceso de formación del jardín, también es digno de admirar y por eso ha sido escogida por como una de las 100 personas que más han influido en la formación, en la historia del municipio de Pelaya. ¿Tienen algún mensaje para la comunidad? ¿Alguna historia, anécdota que le haya pasado con Torti con respecto a la pensión, cuando usted no podía cancelar la pensión de los muchachos, con Torti? Ah, sí. Ese señor fue una bendición para Pelaya. Yo tengo autoridad moral para decirlo porque en mí pasó eso. Yo había meses que no tenía para pagar el jardín. ¿Cuánto se pagaba en el tiempo? Creo que como 2 pesos. 2 pesos se pagaba de pensión. Sí. Esos son como 2.000 pesos ahora. 2.000 pesos. Más o menos. Como 2 pesos. Y yo a veces no tenía para pagar, entonces me decían, no, deja así. Cuando haya un trabajito aquí yo te aviso, tú me pagas, tranquila, tú me pagas. Me decía todo. Y así, porque nunca me devolvieron mis hijos porque no hubiese pagado la pensión, jamás. Bueno, y en esta cuestión siempre hay que volver a Torti, volver a hablar de Torti, porque cuando Torti iba a la gobernación y no había tiza, era una cosa muy recursiva, ¿verdad? Hubo un tiempo que a los niños había que pedirle 1 peso para comprar tiza, tanto los del colegio público como los del cooperativo que en ese entonces, el jardín y todos los colegios. Los profesores tenían que pedir 1 pesito para comprar una tiza porque no había tiza. Un día llegó Torti allá a la gobernación y entró a la Secretaría de Educación. Un señor celador de ahí le dijo a Torti, mire Torti, aquí tiene tiza. Lo que pasa es que está metida en aquel rincón y tiene cantidad de cajas encima. Entonces, por no bajar ese cajerío, están esas tizas ahí metidas. Yo Torti,
tranquilo, pero no me vayas a dividir, tranquilo. Llegó allá y le dijo a la señorita, yo le vengo a pedir un permiso, necesito bajar esas cajas que están ahí, que ahí debajo hay tizas, y allá peinamos por una tiza. Todas las escuelas no hay una tiza, hay que estarle teniendo peso al niño. Doctor, ¿pero quién le dijo? Ahí hay tizas. Déjeme que yo busco que me ayude a bajar las cajas. Y un señor celador y otro señor bajaron esas cajas y trajo como 10 cajas de tiza grandísimas. Le dio a la escuela pública, le dio al jardín, mejor dicho, repartió hasta allá en el cooperativo que se llamaba en ese entonces el Liberado, se llamaba cooperativo. O sea que tú eres una persona que era muy recursiva, muy insistente, y todo lo que hizo fue a favor. Todo era en beneficio para él y para todos. Él no pensaba nada más en el jardín, él pensaba en lo. Eso lo hizo Torti gracias a que en Pelaya también hayan personas como usted, señora Benita Isabel, que coadyuvó que esos procesos se dieran, porque no solamente esa es la labor de una sola persona, sino que toda la comunidad educativa, toda la comunidad de Pelaya se puso la mano en el corazón y dijo, vamos a trabajar por la educación de Pelaya, y hoy sobre todo la preescolar, que jamás se había visto. Pues primaria sí había, pero preescolar, un niño de 3 años en un colegio, ¿cuándo? Jamás habíamos pensado eso. Y Tortilla fue y fundamentó eso con doña Paulina. Prepararon las muchachas de preescolar, las Garavito y Solina Machuca. Recuerdo bien, ellas tres mandaron a Bogotá, hicieron un curso de preescolar y se fundamentó el jardín. Yo también recuerdo ese jardín de preescolar donde yo tuve la oportunidad también de estudiar, y un colegio donde hacían muchos títeres, muchos juegos, muchas fiestas, y eso nos fue formando. Desde cuando nunca se había visto que en una escuela se podía meter un niño de 3 años. Jamás. Había que esperar 6 años para entrarlo al colegio público, para que hiciera primero o preescolar. Y ahí en el jardín tuvimos esa oportunidad que Dios se la dio a Torti y Torti nos la dio a nosotros para hacer eso, que jamás y nunca habíamos pensado que ni siquiera Guayica tuvo un colegio, un jardín como lo tuvo Pelaya. Sí, el jardín fue la primera experiencia de educación preescolar rural a nivel de Colombia. Eso es algo que todo Pelaya debe conocer. Sí. Cuando los padres de familia traían a los niños al colegio al comienzo, ¿cómo era? Ay, eso lloraban, no querían quedarse. Eso, mejor dicho, yo la que más batallé fue con mi hija. Ay, eso se da con Mónica. Eso se daba pelotazos porque no quería ir al jardín. Eso se revolcaba de la puerta de esa torta y déjala que se revuelca. Y escóndase. Yo me escondía, miraba por un huequito y ella dándose pelotazos porque no quería ir al jardín. Y de pronto en una semana, ya los sábados quería ir para el jardín. Fue una cosa. No sé si usted recuerda la primera promoción de estudiantes que ingresaron al jardín. Esa primera promoción, ¿usted a quién recuerda usted? Me recuerdo el hijo del señor Adolfo Estrada. ¿Adolfo? Adolfito. Adolfo Estrada. Sí, Adolfito, sí. Sí. Bueno. Y un muchacho, un pelado, grande igual que este niño, que era de allá de la hacienda donde trabajaba. Rodolfo Parra. Parra, exacto. Rodolfo Parra. Sí. Era el mayor de la familia de los Parra que administraban la hacienda. Exacto. Protocolo. Sí, Protocolo. Exacto. ¿Qué otras personas? Yo creo que ahí también estaba Marco José Gutiérrez. Marco José Gutiérrez, Freddy Rincón. Ada Patricia. Gutiérrez, la hermana la hermana de... Yo no sé si Judy Estrada estaba en esa. Judy también estuvo en el jardín. Sí, en esa primera promoción. Fue de la primera promoción. Judy Estrada, Freddy Rincón. Edilma Jacome. Eso era la que cantaba siempre. Ella siempre cantaba en
en las presentaciones que se hacían en el jardín. Fue una época extraordinaria porque como eso nunca jamás se había visto en Celaya. Y llegar una oportunidad esa, la gente, figúrese. Yo, por ejemplo, puedo decirlo a toda boca, me sentí muy orgullosa que mis hijos hubiesen todos 4 haberse pertenecido desde preescolar hasta noveno, porque cuando mi segundo hijo hizo noveno no había décimo, y cuando mi hijo mayor hizo quinto no había bachillerato, había que pasarlo para el integrado. Ahí en el jardín se hacía hasta quinto, ya luego se rindió bachillerato, ya hubo el sexto, ya después séptimo y así, gracias a Dios, hasta que llegó el grado. Bueno, entonces ya para ir cerrando esta conversación, pues agradecerle a usted por su labor, por su trabajo, por tantos años de esfuerzo, de trabajo en favor de la educación, en favor de la formación de este colegio tan importante en la historia de Celaya. Sabemos que Dios le va a agradecer, que Dios es el que mejor paga, porque muchas veces los hombres no tenemos esa facultad de pagar bien. Entonces agradecerle ese trabajo, decirle que muchos niños se formaron gracias al trabajo de muchos padres de familia. Muchos padres de familia, vean, Anel Jaime, la señora de Anel Jaime, Leida Cadavid, muchos padres. Yo fui Juana Ramírez, Marco Pavón, el señor Marco, el viejo, sí. Porque Marquito estudiaba ahí. Sí. Bueno, ya y para terminar entonces, yo creo que usted invite a la comunidad a seguir trabajando por la educación de Celaya, porque eso es lo que estamos haciendo cada día, que la educación en Celaya nunca termine, sino que cada día siga creciendo más y que cada día se amplíen los nuevos horizontes para que los jóvenes no tengan que hacer como nosotros hicimos, que tuvimos que salir a otras partes a estudiar, sino que estamos dando oportunidades de estudio. Exacto. Ojalá Dios permita que sí, que se arregle esta situación, porque figúrese cuando hacían quinto, tenían que coger para el integrado. Era un colegio privado, había que pagar una cuota. No había colegio público. El jardín era también una mínima cosa que uno pagaba, pero se lo compensaba con lo que les daba el pueblo. Había cantidad de muñecos que uno no tenía que colaborar para comprar un muñeco y adornar el salón. Todo eso lo traía él de Bogotá, doña Paulina traía esa cantidad. Y había de toda clase. Una cosa. Había una fiesta que Torti hacía, que era la Semana Cultural. Esta la hizo por muchos años, yo creo que sí, como unos 20 y pico de años. Claro, figúrese. Todas las niñas que participaban, artistas, Edilma Jacome, Rocío Ramírez, Aide Ramírez, todas esas peladas eran artistas. Marquito Pavón, que ya era un niño ya grandecito. Cuando hacían las carrozas, el desfile, el reinado de las frutas, el día del perro, el día del gato. Sí, el día del gato. El día de todos los animales. Todos esos animales tenían su fiesta especial. El festival de los frutos. El festival de los frutos. Bueno, era algo que instruyó mucho a Celaya, porque eran cosas que nunca se habían visto. Y gracias a Dios nosotros en Celaya tuvimos esa oportunidad, que ni siquiera en Aguachica había esa oportunidad que tuvimos en Celaya. Tener un niño de 3 años en un jardín. Bueno, ya para ir terminando, vamos a permitir a nuestra invitada especial que nos salude y que se despida de todas las personas que están acá. Bueno, sí, muchas gracias por haberme oído, porque muchos de los que me han oído también vivieron las mismas cosas, de traer agua en la cabeza, de tantas cositas que nos tocó hacer para poder fundamentar el jardín. Ya después todo se compuso, ya fue una cosa especial, algo muy bonito. Gracias a Dios
y a Torquín esa capacidad para hacer ese jardín en Celaya. Tuvimos esa facultad y ese privilegio de tener un colegio como el Jardín Infantil. Hoy usted fue escogida como uno de los 100 personajes más influyentes de la historia del municipio de Playa. ¿Usted cómo se siente? Feliz porque es verdad, yo viví todo lo que pasó con el jardín desde un principio, desde traer agua en la cabeza para allá, para el jardín, hasta ir a hacer el aseo porque no había cómo pagar un servicio. Cualquiera de la junta iba a tapar aquí el aseo, barría. Eso nos tocó Juanita, Leida, Oliva Rueda, La Mona. La Mona, Muchos años también. Carmelita, ¿cómo se llamaba la mamá de la Mona? Aurora. Aurora. Todos esos personajes fueron muy influyentes en el jardín. Hicimos mucho por el jardín y gracias a Dios tuvo su beneficio. Entonces vamos a despedirnos de todas las personas, hagamos así. Chao. Bueno, chao. Gracias por haberme soportado. Y todos saben que es cierto lo que dije, porque es así.